noches también. Acá en la Argentina de tarde, en España de noche. Tenemos un nuevo vivo. A ver. Mientras tanto, los que quieran ver. Bueno, venimos hablando de unos arquetipos ocultos. Y nosotros vamos a especializarnos en esto. Acá lo tenemos, a ver, Cris. Hermoso que se dio vuelta la cámara. A ver, ahí Ahí está. está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Cris? Bien, ¿y vos? Bueno, bien, acá ya con la luz nos demoramos unos minutitos por eso. Imprevisto, sí, tal cual la cámara al revés. Bueno, cosas de la vida. Sí. ¿Sabés que estaba comentando esto, no? Tenemos una saga nueva. Sí, genial que la pudimos abrir. Gracias a Andrés que se copó con la idea. Estaba interesante, ¿no? Esto que no se habla tanto, ¿no? De los asteroides, digamos, y tanta información que nos puede traer, ¿no? Tanto lo que hablamos de seres y vimos algunos detalles en el anterior vivo que lo pueden ver, que está también en nuestros perfiles y también en el de Andrés, Ujú. eh, que puede dar un montón de información, ¿no? Sí, está buenísimo porque, como hablamos siempre, todo lo que aparece en la carta va a sumar. Nos va a hablar de algo específico, nos va a dar información. Si no es solamente la carta del Sol, la Luna y el ascendente que está, eh, todo va a aportar algo más. Y bueno, esto es algo que mucho no se habla, de hecho, se decía recién, que en las formaciones de astrología tampoco se ve, salvo casos muy específicos o talleres específicos, pero está bueno porque nos va a traer también, bueno, mucha más conciencia, ¿no? Mucha más integración. Sí, y aparte son puertas, viste, como decís, bueno, acá hay algo que tal vez no estaba en mi carta y tal vez esto te lo revela, ¿no? Es como ir profundizando también, es como capas. Decís, bueno, ahora vamos a charlar, digamos, de la diferencia con Venus y detalles que pueden ir surgiendo, pero son como cosas que digo, algo me está faltando y bueno, por ahí estos asteroides nos pueden dar esa información. Ujú. Eh, Tal y cual. bueno, Así que bueno, acá a verlo y lo vamos a sumar a nuestro gran invitado que en esta saga ya no va a ser más invitado, claro, es un participante. claro, va a ser socio. Claro. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás, hola. Andrés? ¿Cómo andáis? ¿Cómo estáis? Ahí por ahí son las 4:30, ¿no? Estáis más de tarde, ¿no? Con el mate. Yo acabo de cenar. Estamos en otra onda. Pues nada, aquí dispuesto a hablar de estos arquetipos ocultos, de estos asteroides como estos catalizadores o complementarios con lo que estabais hablando, ¿no? Como complementarios a otras partes y otras funciones más principales de la carta, pero que al final son... Bueno, a mí me gusta jugar con ellos porque al final creo que somos complejos y que tenemos diferentes capas y eso incluye algunas que quizá se invisibilizan o no se ven tanto como son los asteroides, ¿no? Esto, incluso en mis clases, yo sí que tengo un posgrado de asteroides que nos dedicamos más a todos ellos, ¿no? A Quirón, a Lilith, pero a estos otros también. Y incluso hay una clase que es la más, la más, digamos, divertida, pero es un poco oracular, que es buscar, sabéis que hay asteroides de todo. Hay asteroides que se llaman Pepe, o hay un asteroide que se puede llamar Paco, o se puede llamar... Y entonces a veces hay una clase en la que les digo, buscar nombres que sean importantes para vosotros, ¿no? Y hay cosas muy, muy curiosas que ocurren, tipo... pues por ejemplo, una persona que tiene una pareja que se llama Miguel Ángel y que busca el de Miguel y el de Ángel y están juntos, esto es un caso real, lo encontró juntos en su carta y en la casa 8 que es la casa de la intimidad sexual, y era su No, pareja, ¿no? Era como, hostia, me aparece Miguel Ángel en mi casa 8. Es Wow. como, era bastante fuerte y cosas así. Yo, por ejemplo, busqué varios que son Andrés, Andreas, tal, y todos estaban opuestos a mi sol
en Piscis. Es decir, mi sol está en Virgo y estaban en Piscis en la casa y el signo opuesto. Y era como, están justo como diciéndome que a lo mejor que trabaje el eje, ¿no? Bueno, me refiero, Claro, tal esto cual. es una cosa que Interesante. traigo como diciendo, al final es tan vasto el cosmos que podemos, cada asteroide puede significar algo. Estos más pequeños, pues es un juego. Pero los asteroides conocidos que llevan nombres de diosas, como es Juno, de la que vamos a hablar hoy, y que tienen un peso más específico, pues por supuesto que no tienen tanto peso como las funciones principales, pero es bueno escucharlas. ¿Mm? Esto, o al menos es mi idea. Bueno, está bien. Vamos a meternos de lleno entonces. A ver, Venga, ya lo que queráis, sí. el vivo anterior con Ceres y ahora toca Juno. ¿Qué es esta diosa? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo, bueno, nos vamos un poco a la historia, lo que es la mitología, ¿sí? De Eras, a ver qué hay ahí. Pues eso, la diosa Hera, que por cierto me gusta vuestra idea, vuestra proposición, vuestra invitación. Me encantó porque también creo que se puede vincular mucho con el año, ¿no? Estamos en temporada Libra, ¿no? Justo Venus acaba de entrar en Libra y eso resuena mucho a la energía de Juno, ¿no? Al final, Juno o Hera para los griegos es la consorte, ¿no? La diosa consorte de Júpiter o de Zeus y viene a ser la diosa del matrimonio, ¿vale? Para empezar. Y después, además, casi todos sus mitos giran en torno a querer mantener la fidelidad de su pareja, ¿no? De Júpiter, que de hecho tenía un montón de amantes, no paraba de ser infiel, y ella le iba detrás, persiguiéndole, como de alguna manera queriendo que mantuviese el compromiso, ¿no? Entonces, por eso es un asteroide que se vincula con el compromiso. Y, pero yo no solo la veo en ese sentido, sino que en realidad, aunque hable poco de eso, había en cierta manera una cierta paridad en el panteón de los dioses porque ella en realidad ejercía de reina. Es decir, tenía un Claro. cierto poder superior a las otras diosas y dioses, ¿no? Estaban en el panteón y estaba ella tomando decisiones con él. Y podríamos decir que donde él tenía una energía expansiva, ¿no? Pues eso, pues de creación y de más impulsiva, ella la tenía más restrictiva, ¿no? Y entonces es un yin y yang, entonces nos habla de balance y nos habla de complementación. Pero normalmente es una diosa que se utiliza, o sea, es una diosa que informa el arquetipo de este asteroide y que se utiliza para tanto hablar de el compromiso serio con otros, como el compromiso con uno mismo y también los requisitos dentro de una relación, ¿no? Como que yo la veo un poco como si fuese también una conjunción Venus-Saturno, como cuál es el trabajo detrás de una relación, ¿no? ¿En qué te tienes que aplicar, ¿no? Para esto. Y luego unos mitos que pueden ser interesantes para ella, sabéis que uno de sus símbolos es el pavo real, por muchas cosas. El pavo real porque representaban el poder, una reina y el pavo real, pues tiene sentido, no una Está diosa bien, sí, reina. sí, total. Pero originalmente tiene que ver con los 1000 ojos, porque si la cola parece que sean un montón de ojos vigilando. Y el asunto es que ella, en una de estas infidelidades, le dice a una criatura, un gigante, que si no me equivoco se llamaba. Ay, ya no me viene, como algo tipo Okio o algo así. Ay, ahora no me viene, eh, como que le dice que vigile a su pareja, ¿no? Y luego a Júpiter. Y luego le convierte en un pavo real como para tenerlo siempre cerca y para que sea parte de su corte, digamos. Entonces, esta vigilancia perpetua, ¿no? Tiene bastante que ver con Juno, que lo podemos ver en su parte negativa como una persona celosa que está mirándolo todo, pero también lo podemos ver en su forma más elevada como sencillamente alguien que presta atención a las relaciones, que se dedica a ellas, ¿no? Que la atención es amor, ¿no? Lo podríamos ver más desde ahí. ¿Mm? Ujú. Bueno, Sí, este algo, tipo.
hay algo que pensaba ahí mientras te escuchaba, digo, ahí sale por ahí lo plutoniano, ¿no? Hay como muy sutil, ¿no? Porque el control, lo escorpiano por ahí, digamos, Sí. ahí cómo se diferencia. Vamos a empezar como las sutilezas. ¿Cómo podemos diferenciar ahí, digamos, el control, por ahí escorpiano con el control ese que hace Juno, ¿no? Claro, claro, claro. En cierta manera podríamos interpretar a Juno como tanto una Venus Saturno como una Venus Escorpio, en ese sentido, ¿no? Como que, porque yo siempre digo que en realidad la energía de aire y la que vinculamos a Venus, en realidad es mucho más libre. En realidad siempre está Claro, deshojando la margarita, nunca se acaba de decidir con quedarse con su pareja, ¿no? Como que siempre está como una princesa que a lo mejor me quedo y a lo mejor no, ¿no? A lo mejor me cuadras como candidato o a lo mejor no. Mientras que es la energía de Escorpio la que es más fiel, o la energía de Capricornio que por un plan, tenemos el plan de que vamos a formar esta familia o esta casa o esto lo que sea, se mantiene más, ¿no? Entonces, claro. me hablabas de diferenciar, claro, el asunto es que para mí Juno es al final es evidentemente que lo vamos a tener en las funciones principales, ¿no? Una cosa es Plutón, con todo lo que significa a nivel de transformación, a nivel de hacernos poderosos, perdiéndolo todo y reformando y convirtiéndonos en otra cosa, ¿no? Y que eso puede llevar al control. Y otra cosa es dirigir eso solo a las relaciones, ¿no? Como que Ok, en el fondo es desde ahí, ¿no? Como que Juno, o solo a las relaciones, perdón, o solo a los compromisos. Es lo que gira en torno al compromiso que puede caer en el control o puede no. O sea, en realidad otras funciones pueden caer en el control, ¿no? Saturno puede caer en el control. O, sí, sobre todo Saturno. O Urano puede ser controlador en cierta manera, ¿no? Sin de vez en cuando, ¿no? Si se polariza hacia una claro. parte muy, ¿no? Como que ¿verdad? Es una tendencia que pueden tener diferentes funciones. Sí. Mm. Sí, y pensaba también, ¿no? Esto del control más a lo saturnino, no yendo tanto a lo plutoniano. Bueno, ella siendo diosa también tenía que gobernar, entonces había algo ahí como que dar un ejemplo o mostrarse a lo público de una forma, ¿no? Más responsable, más madura. Y bueno, quizás por ese lado también va, ¿no? Obviamente, bueno, Total. Júpiter estaba haciendo lo suyo, pero ella no salía de ese rol de diosa, digamos, y de tener que dar ese ejemplo. Total, sí. Incluso puede ser, o sea, podríamos verlo desde el punto de vista de que eh, es la reputación de la pareja o la reputación del compromiso. El mantener el compromiso es un deber para que somos un matrimonio decente, ¿no? No es tanto ni para que me debas fidelidad a mí, ¿no? Y eso entronca bastante con lo que comentábamos la semana, bueno, la vez pasada, no la semana pasada, la vez pasada, em, respecto a que para mí todos los asteroides tienen este punto de entrenadores hacia lo social, que nos hacen pasar de los atributos más caprichosos, más biológicos, más impulsivos de los personales a una parte más social. Entonces, pasar a lo social es ser más maduros en relaciones, por ejemplo, pero también a lo mejor tener demasiado en cuenta la sociedad, ¿no? Como pasar a Júpiter o a Saturno, como estar pensando más ese encajo en las reglas y en las creencias. Entonces, al final estos asteroides como bisagras tienen un punto que podría ser de maduración entendido como positivo porque domar esos impulsos está bien, pero por otro lado también podrías decir que se aleja de la ingenuidad, ¿no? Que una Venus conecta desde el amor y desde el disfrute y que eso tiene un toque de ingenuidad más genuino. Claro. Mientras que la otra está pensando más en planes, en creencias, en que esto llegue a algún lugar y a lo mejor lo estás haciendo más, más vacío, Más ¿no? condicionado, quizás. ¿Más que, perdón? Más condicionado. Sí, más condicionado, total, total, total. De Vos, hecho, es eso lo que hace, es condicionar, ¿no? Y condicionar a veces es bueno y a veces es malo, ¿no? Depende de cómo lo hagas. claro. Y pensándolo desde, digamos, los vínculos, sería como primero, digamos, uno se conecta a través de Venus y Marte y después va Juno, digamos, sería como es el camino, digamos, sería
cómo lo ves ahí, digamos? Porque no sé, Mm. por ahí en otros planos, por ahí directamente se baja uno directo, ¿no? Porque por ahí no se conviene a nivel social, entonces no está ni Venus ni Marte, ¿no? Por ahí posiblemente puede pasar eso. Pero vos, ¿cómo lo ves? Digamos, es un Claro. puente que primero haces Venus-Marte y después vas a Juno, digamos, como idea general, digamos, ¿no? Claro, en general, cada uno tiene un camino personal que puede ser muy distinto porque por alguna razón, a lo mejor Juno o a lo mejor también la parte saturnina, jupiteriana, o por alguna razón una parte de su carta le ha llevado más a las reglas y entonces vibra más con la energía de Juno Claro, y ha sepultado su Venus y su Marte, que son más impulsivos y son más del deseo, ¿no? Pero lo lógico, ¿no? Como que si pensamos en un sentido normalmente como solemos ver la evolución de un ser humano, pues un niño o niña, luego adolescente, luego joven, pues se lleva a llevar más por su... No está pensando en si la persona que le gusta va a ser un buen marido o una buena mujer, y se deja llevar por sus deseos y solo poco a poco después está pensando en el mejor de los compromisos, ¿no? Entonces, la lógica sería esa, pero luego cada uno somos distintos claro. y puede ser que una parte de nuestra energía, o sea, de nuestra evolución tenga que ver con destapar la energía de Venus que estaba sepultada, ¿no? El disfrute que no estábamos conectando. Pues eso también depende. Mm, O mm. sea que uno estaríamos hablando que aparece, digamos, esta figura en lo que son las relaciones o compromisos formales, serios, no relaciones así de, no sé, de amantes o algún noviazgo, sino que ya un tipo de compromiso serio sería. Ahí es donde aparece. Sí, sí, sí. Bueno, lo único es que luego puedes ser serio hasta con tu perro, ¿no? Puedes ser serio Claro. puedes puedes ser serio con todo el mundo, pero digamos que si tuvieses a Juno integrado, el compromiso sería así. Y cuando digo que el compromiso también puede ser con uno mismo, por ejemplo, tú puedes tener a Juno en la casa 9, por ejemplo, y que tu compromiso sea con tu carrera académica, con que Ah, quieres con la universidad, ¿no? Y entonces el compromiso sea con tus profesores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también lo llevaríamos ahí. O puede ser con tus hijos, si están las 5, ¿no? Pero el tema es que te lo tomarías más en serio, perfecto. y entonces con esa seriedad también está el vértigo de hacerlo mal, ser más selectivos con la gente, porque para mí también Juno representa los requisitos. Es decir, los requisitos que hacen que la relación sea estable. Claro, muchas veces cuando miramos casos, tendría que ser sobre todo en situaciones en las que, o sea, si lo queremos ver a posteriori, serían situaciones de casos de pareja que ya han sido estables, ¿no? O buenas combinaciones de Juno daría más esta idea de estabilidad, aunque no tanto pasional, no es tan pasional, Claro. claro. Sí. Mm. O sea, no necesariamente miran, pueden serlo. Y Puede ahí hay, serlo. digamos, lo que primero pasa es que por ahí, digamos, por ahí desde Venus y Marte conectás muy bien y después en Juno tienen algún tema. Entonces decís, mis parejas no funcionan porque conecto primero con el disfrute o el deseo y después no combino, digamos. Porque eso, digamos, a lo que son patrones, ¿por qué no combina? Y porque hay porque buscó, digamos, desde el Venus y de Marte, pero no, desde Juno por ahí podría ser, ¿no? Si quiere una pareja Claro, estable, ¿no? Claro, sí, vamos a buscar eso. claro, claro, o sea, estoy más en lo que deseo y no en lo que necesito para una estabilidad, ¿no? No más en una proyección de esas condiciones para que sea estable, ¿no? Entonces, en ese deseo podrían ser amantes, eso, como em, que me venga muy bien en esos sentidos, pero no para hacer esos planes más a largo plazo. Aunque también esto depende de en qué signo esté. Por ejemplo, puedes tener un Juno en Escorpio, ¿no? Y que la manera o que parte de los requisitos es que sexualmente la cosa vaya bien, por ejemplo, ¿no? Es Claro, decir, que tal cual. claro, luego la manera, el signo y la casa donde esté Juno tendrá que ver con cómo seleccionas. ¿No? ¿Cuál es la manera en la que estás trabajando el compromiso?
O sea, la manera en la que ese compromiso se genera, o si es un Juno más en aire, tus requisitos son intelectuales. O si es un Juno más en fuego, también podrían ser pasionales y con un punto más Claro, de identidad, ¿no? O que te adoren, ¿no? O que te compartas una misma verdad. O si es, bueno, volvemos al agua con la parte emocional, o si es de tierra, resultados más económicos, ¿no? Como una mayor bienestar físico y bienestar a nivel de resultados, o tener un plan material, ¿no? O trabajar juntos, es una opción. claro, tal cual. Te estoy escuchando y estoy pensando en mis Junos, porque lo tengo mi Stellium en Capricornio en 10. Ah, uno más se Ah, sumó. o sea, muy, muy dirigido al trabajo, claro. Claro, están Claro. Claro, listos a Mercurio, Neptuno y Junos, todos ahí. nosotros tenemos dos grandes estelios en Capricornio, como cartas muy parecidas. Entonces, bueno, por eso dijo, también lo tiene ahí. Yo lo tengo en Piscis, en casa 12. Oh, Eh, oh, mira. otra, otro tema más Pero complejo, ¿no? también, El helio, cuasi. ¿cómo, perdón? ¿Cómo se puede ser, digamos, algo estable o compromiso con algo de agua y en 12? O sea, es como cuasi imposible. Es Un como compromiso difuso, sí, un disoluto. compromiso de Claro, vida. O sea, si no estuviste en otras vidas, dependiendo no del sos signo compromiso que mío. sea. Un compromiso contigo, dices. No, claro, tal cual, o sea, un compromiso, digamos, si no vino en otra vida, en esta vida no va a estar, digamos, sería algo así. Puede tener una parte, ¿no? O también se podría interpretar como un compromiso con la espiritualidad, un compromiso con el camino, también en la psicología, ¿no? Como el comprender el inconsciente colectivo, ¿no? O Claro, sea, esto me suena mucho a lo que te dedicas, claro. Claro. Y, claro, y, y con Dani lo mismo, ¿no? Como compromiso con tu carrera, también con una carrera como comunicadora, incluso como una visibilidad como comunicadora, ¿no? O en la enseñanza, ¿no? Con Mercurio, como que podría ir un poco por ahí. También, en cierta manera, también se podría leer como una persona que es visible en pareja o visible a través de un compromiso. Esto, es decir, el compromiso me ayuda a ser visible del medio cielo, ¿no? Como claro, dos cosas. Luego también, por supuesto, un Juno en Piscis, por ejemplo, sería menos selectivo, menos rígido. Precisamente, ¿no? Estaría quizá más en la inopia, ¿no? Un poco menos pendiente de lo que el otro hace o deja de hacer. Y, por ejemplo, un Juno en Capricornio sí que sería más como de, tienen que haber esta lista de requisitos, ¿no? ¿Sabes qué te consulto ahora que hablamos de Juno en 12, ¿no? Pasa también como con los planetas que al estar en 12 es más también al servicio. Claro, sí, claro. O que, bueno, como la casa 12 es una casa de entrega, ¿no? Entonces podría estar, pues, por ejemplo, a ver, es mucho decir porque tendría que haber más peso en esa casa 12, ¿no? O tendría que Juno tener una parte importante, ¿no? Pero a lo mejor podría ser alguien que si Juno cobrase una importancia y estuviese pues vinculado con el Sol, pues a lo mejor podría ser alguien que más bien trabajase en el compromiso de los demás, ¿no? Como mejorar el compromiso de otros, ¿no? Voy a ser terapeuta de parejas, ¿no? Por ejemplo. claro. Eh, mm, Bueno, ahí no me fijé los grados, pero puede ser que haya sextil con el sol, así que después me fijo. Después te cuento. A ver, Haces muchas sinastrías. Tal cual. ¿y cómo se puede llegar a expresar una Juno sana y una herida? Mm. ¿Cómo se puede... Ahí, dime, perdón. ¿Cómo? ¿Perdón? Y que se me solapó, perdón, no te Ah, escuché. ¿cómo lo puede vivir una persona cuando tiene su Juno sana o cuando está herida? Cuando quizás Mm. no integró o bueno, no, no lo ha trabajado. Mm. Pues claro, ahí la mitología nos ayuda mucho porque tenemos esa celosa, desesperada un poco, ¿no? La parte de Juno como tan rígida, ¿no? Desde esta inmadurez no tan flexible y luego tenemos una posibilidad más mediadora,
más que recuerda a la energía de Libra, pero con un toque más, quizá, más logístico, ¿no? Como que para mí es quien puede fijarse en qué necesita la relación, ¿no? ¿Qué requisitos necesita la relación, ¿no? Como en esa madurez. Entonces, eh, se va a notar en que se vivirá desde esa falta de serenidad o falta de paz, ¿no? Y donde se estará proyectando en el otro. También en cierto sentido, esto sí que se parece a Venus en que en realidad el requisito deberías darlo tú también, ¿no? Como que te estás mirando al mismo tiempo que miras al otro. No debería ser algo solo que estoy pensando en lo que el otro me ofrece, sino que es una oferta y una demanda, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es como el hacer el trabajo, pero sin tampoco caer en exigencias del otro, porque al final esto es siempre que hablamos de vínculos, también hablamos de que hay que dejar al otro en paz, ¿no? Si no coincide con tus requisitos, a lo mejor no hay que cambiarle, ¿no? Como que en el Claro, fondo tú estás comprometido con eso. Claro, Tus requisitos son esos, el otro puede tener otros claro, valores, ¿no? Nos está hablando de valores en la relación. Al ser este paso, como digo, que madura Venus y se va a Júpiter y Saturno, es esta combinación de valores y relaciones, mm, ¿no? Entonces, claro, son tus valores, pero si igual que si tu Júpiter no coincide con el Júpiter del otro, pues no le puedes, ¿para qué le vas a cambiar la ideología en su camino? Tampoco vamos a cambiar la ideología respecto a las relaciones, sí. ¿no? Sí, es como Mm. poner el compromiso para con uno mismo arriba del compromiso con el otro. En cierta manera, sí, ¿No? O sea, sí, bueno, primero está la relación conmigo y el compromiso con mis valores o con lo que yo quiero, lo que yo deseo, y después, si se puede sumar el compromiso para con el otro, genial. Pero bueno, primero exacto. es propio. Respetarte, ¿no? Respetar esos valores y entonces te respetarás a ti mismo y respetarás la relación, ¿no? Mm, Ahí está, ¿no? Es este punto. Y también ahí, claro, es que entramos en que la sinastría es algo muy complejo y muy amplio, ¿no? Porque tampoco la conclusión es tienes que encontrar a alguien que coincide completamente con tu Juno y ya está, ¿no? Porque hay todos los tipos de relaciones. Entonces, a veces, en el fondo, lo que va a ocurrir es que no conectas con el Juno y conectas con Venus, ¿no? O a lo mejor sí, se cede en eso, pero quiero decir, a lo mejor ves el Juno del otro, cuáles son sus requisitos, y entonces, bueno, pues los puedes cumplir, ¿no? O sea, y a lo mejor es porque en lugar de coincidir con su Juno, pues de Juno conjunto a Juno, lo que conjuga con el Juno del otro es tu, no sé, tu ascendente o tu Saturno. Entonces, a lo mejor pones de tu Saturno para acercarte a su Juno, ¿no? Es decir, que la forma en la que esto luego se hilvanará será distinto en cada caso, ¿no? Y por eso digo que no son respuestas sencillas. A veces se ven casos en los que los junos están opuestos, pero resulta que es el eje, ¿no? Tipo el eje del conocimiento o el eje del servicio, el eje de lo que sea, lo que realmente conecta, ¿no? ¿No? Es decir, tenemos tú Juno en Cáncer, yo Juno en Capricornio y somos súper buenos padres, porque tú pones los límites y yo pongo el mimo, ¿no? Y al final eso ha hecho nuestra relación. Entonces la forma de complementarse también va a ser muy distinta. Mm. sí. Ahí pensaba, claro, cómo buscar, digamos, un Juno sin obsesionarse, ¿no? Porque, como vos decís, muchas veces las cartas revelan cosas que se dan en las dinámicas. Por algo la persona tenga un vínculo con esa persona. Algo de las cartas están como llamándose. Bueno, mm, Eh, y siempre estás evolucionando. Por ahí estás más parado en Juno en algún momento, por ahí estás menos parado, los tránsitos. total. ¿Cómo recomendarías vos que se vería Juno? O sea, vos empezarías por los personales como para ver los vínculos y después cuando tengas un tema de compromiso o algún tema, harías hincapié en Juno, irías a Juno directo y después lo conectarías con los personales. ¿Cómo pensarías en Juno si tuvieras una pregunta de parejas, por ejemplo? ¿Cómo mejorar Mm. nuestra relación? Sí, a ver, sí, siguiendo un orden ideal, en realidad lo primero es el deseo, ¿no? Como que da más vitalidad
En el fondo, la vitalidad y el enganche dentro de la pasión o dentro de lo que disfrutamos es lo que primero nos atrae, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente tendríamos que ir primero ahí. Y después, al final, en muchos sentidos, es desde ese deseo donde luego Juno puede hacer un cierto trabajo, ¿no? Porque deseo eso, luego me voy a trabajar la relación para que sea estable. Pero para mantener, o sea, idealmente sería manteniendo tanto el placer, por un lado, como luego la relación más madura, ¿no? Entonces, idealmente sería así, ¿no? Y ver entonces en qué sentido también coincide con tu Venus, con tu Juno, porque claro, ahí puede haber, y también incluso podríamos meter a Marte, ¿no? El deseo Claro, activo más de Marte y el deseo más receptivo de Venus, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría ser muy distinto, pero esto pasa con muchas cosas, ¿no? También puede ser distinto tu Venus de tu Luna y te gusta algo que no necesitas o por perseguir algo que te gusta no cubres tu necesidad, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Por perseguir algo que te da disfrute, placer y que te alucinas con la conexión, luego no hay un trabajo como serio, de compromiso, a largo plazo y constructivo, ¿no? También puede darse el caso que sean relaciones distintas. Te sientes súper comprometido con tu mejor amigo o con tu equipo de fútbol o con tus clases de astrología y no te sientes tan comprometido o las relaciones las vives de una manera más, ¿no? más pasional. Entonces, eso también puede ocurrir, pero en principio el orden de integración sería primero lo personal y el deseo y después esto que nos da más reglas y nos estabiliza. También, por supuesto, aquí entran pues la casa 5, la casa del romance, la casa 7. Entonces, en una carta, al final miras todo y puede haber diferentes maneras de conectar, ¿no? Entre las personas. Normalmente cuando la sinastría o la compatibilidad va bien, hay suficiente choque, cosas que no encajan y que hay que trabajar, y cosas que sí encajan, ¿no? Como que está bien que haya, o sea, mientras haya un cierto equilibrio, ¿no? En algunas cosas es súper suave y combinan perfectamente y en otras cosas chocan, ¿no? Mientras haya eso, en una sinastría está bien. Mm. ¿Y cómo se vive el retorno? ¿No? ¿Cada cuánto es? Y marca algo puntual o pasa desapercibido? Mm. Es cada 4 años más o menos. Sí, sí. Casi todos los asteroides están alrededor de los 4 años. Claro, sí, Sí, sí. también, Júpiter, sí. Marte. sí, 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 entre Júpiter y Marte, exacto. Es claro. esa zona entre Júpiter y Marte, entonces más o menos son ese tiempo. Esta es un poco más rápida, son tres y pico, creo. Pero bueno, son 4, entonces, claro, son momentos donde se actualiza el compromiso, ¿no? Entonces, en ese sentido, A ver, se quedó, ¿no? Sí. sí, 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 sí. No sabía si A era ver, mi internet o el de él. Bueno, vamos a esperarlo entonces a que sí, vuelva. Qué a ver interesante, si. ¿no? Total, sí, muy bueno esto de cómo conectar los personales con, ¿cómo se llama? Con lo social y también algo muy interesante también pensaba en el partido de fútbol, ¿no? Eh, digamos, o sea, si tenés un Juno en casa 3 es como, bueno, tiene compromiso con los amigos y el fútbol. Claro. Y por ahí lo podés entender más desde ese lado, ¿no? O sea, también entender que tiene otros compromisos con otras partes de la carta. Me parece interesante también verlo desde ese lado. Eh, Sí, 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 no sí. sé. Y también teniendo en cuenta no solamente el signo que veníamos hablando, sino la casa, ¿no? O esto que él decía, quizás puedo estar comprometida con mi trabajo y, no sé, con mis amigos no. O bueno, con algo, en algo está, en un área de nuestra vida está ese Juno, en una casa, entonces ahí nos va a marcar este mayor compromiso, ¿no? Como él lo decía, no necesariamente se tiene que pensar en relación a una pareja o un vínculo. Claro, y también, también es interesante lo que decía de las sinastrías, ¿no? No puede, no tiene que ser todo perfecto.
me parece que es como muy interesante. Tiene que haber cierta tensión, porque viste, todo que sí, todo perfecto tampoco es bueno, digamos. Eso también me pareció como interesante que también lo explicó de la sinastría. Claro, Y bueno, justo estaba contando lo que es el retorno, ¿no? Como para ver qué información nos trae. sí, 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 sí. Bueno, va a ser muy similar quizás a lo que vimos ya con Ceres, ¿no? El tiempo, como decíamos, está ahí en el cinturón también de asteroides, así que más o menos cada 4 años se va a sentir el retorno. Y bueno, a ver cómo se vive también. Sí, yo lo que imaginaba, digamos, como todo retorno, es como con más conciencia, digamos, vuelve a recordarte eh, esa energía eh, como para revisarla, ¿no? Me parece como que es interesante como para verlo, cuando por ahí sería algo bueno cuando te comprometes con algo de nuevo, ¿no? Claro, sí. Como se reactiva el compromiso en algo que por ahí estaba apagado, te Ujú. imagino. Podría ser algo así. Sí, 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 sí. Está bueno. Y pensaba también cómo, cómo es que toca puntos de otros planetas o esto de Venus, de Saturno, de Plutón, de la Luna también en cierta forma, ¿no? Pero a su vez se diferencia tanto y es esto que hablamos al principio, te sigue sumando más información a la carta, ¿no? Bueno, Venus tiene esta forma de amar, más libre, más entregada. Acá nos vamos ya un poco más a lo saturnino con el compromiso, con la responsabilidad. Si no está bien integrada, aparece algo de lo plutoniano, ¿no? Es como que, bueno, va a ir recolectando energía un poco de cada uno, pero a su vez nos trae una información exacta, digamos, más Sí, 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 puntual. es como, claro, tal cual. Eh, sí, es como para revisar, mirá, yo tengo mi Venus en tal signo, Saturno, pero como decíamos, ¿no? Hay algo que no termina de cerrar, es como ese hueco que no aparece en la carta, porque es llamativo, viste, cuando vos sacás la carta tenés como que incluirlo, ¿no? Es como que, a ver algo que no estaba y ahora está, digamos, es como ir a profundidad con la lupa, digamos, y Sí, encontrarlo, ¿no? Y qué información trae. sí, sí, sí. Y lo bueno también de conocerlo, ¿no? Porque cuando uno no conoce esto, decís, bueno, si tenés que hablar de compromiso, no sé, volviendo al tema parejas, que ya de por sí tiro ahí, vamos a tener un vivo en unos En próximos días breve. para hablar puntualmente de esto. Pero bueno, si tenés que ver este tipo de compromiso y desconoces lo que es uno, te vas a Venus. Pero bueno, tampoco termina de ser puntualmente lo que queremos ver, ¿no? Ahora ya conociendo es como que se abre un poco más toda la carta y la visión y decís, ok, me sirve tener en cuenta a Venus porque va a dar información, va a sumar, pero tengo que ver más esto. Sí, y también esto que decía Andrés, ¿no? El compromiso más en lo social. Hay una madurez en todo esto. Mm, Eh, me parecía como muy interesante eso que contaba. Eh, como, eh, como decir, a ver, es sí, como decías vos, todo el intermedio, ¿no? Porque Saturno por ahí es muy rígido, muy material, bajado a tierra. Es como, yo estoy comprometido con esto y me sale naturalmente. Y a veces también lo que podía pasar, que pensaba mientras charlábamos, era que ahí se... Esto es un poco mal, Perdonad. Andrés. Aquí estamos, con problemas, pero aquí estamos. no hay problema. Os estaba escuchando, seguid, tranquilos. Nos quedamos acá en suspenso con que pasen el retorno. Ah, sí, 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 claro. Bueno, al final son en esa evolución, ¿no? De ir siendo como una Juno más a la desesperada, que está como infantilmente o de forma inmadura, como reforzando esos requisitos, no viendo al otro, no cediendo, digamos, tanto viéndose a sí misma, respetándose a sí misma, pero al mismo tiempo respetando al otro y que no tiene por qué encontrar esto es un poco como todo, ¿no? Como cualquier función, como la luna que debe aprender a ser su propia madre, ¿no? Pues Juno debe aprender no solo a, de forma inconsciente, estar pidiendo unos requisitos, pero no ser consciente de que los tiene, a, a afirmarse, ¿no? En ellos y decir, vale, mi compromiso tiene que ver con esto, ¿no? Hay una parte importante que yo valoro que es esta, ¿no? Que insisto que puede ser
tanto que una persona se lo pida conscientemente a su pareja o que diga, como puede ser en el caso de Cristian, ¿no? Pues que yo tengo mi camino espiritual y aparte tengo pareja, respétamelo, ¿no? Como que podría ser esto, ¿no? Como tengo un compromiso con mi casa 12 que mi pareja lo tiene que entender, aunque no vengas conmigo a los retiros y a los monasterios, yo voy a ir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser. Entonces, cada retorno es una oportunidad de ver esto un poquito más, ¿no? De operar. Al final, los asteroides son un poco rápidos, son el doble que Marte, son 4 años, entonces yo lo veo como el ir afilando una herramienta, ¿no? Que al final estamos hablando de cosas que acabamos utilizando casi en todas las cosas de la vida, ¿no? Con Ceres hablamos de una inteligencia aplicada a los recursos, ¿no? O con temas como la nutrición. Con Juno tenemos que ver, tenemos el compromiso. Ya desde los 4 años te empiezas a comprometer con lo que te importa, ¿no? Y luego a los Claro. 8, y luego a los 12, ¿no? Como que es como una pequeña herramienta que nos habla de operar en el entorno. O sea, como que los asteroides son socializadores, pero es este punto entre lo personal y lo social, ¿no? Entonces, cómo me comprometo conmigo mismo es comprometerme con la sociedad. Entonces, por eso los ciclos para mí también revelan eso, que es algo un poco del día a día, que son proyectos cortitos que luego tendrán que ver con un proyecto largo. O sea, por ejemplo, si tú no te sabes comprometer con algo sencillo, como que le has dicho a alguien que quedabas a tal hora y has aparecido, o si no apareces, se lo dices, le llamas, ¿no? Es decir, si es como el deber que está vinculado con el compromiso. ¿Cómo te vas a comprometer con, no sé, con un colectivo político o con un gran corriente de pensamiento o con formar una estructura de tu propia jerarquía o empresa saturnina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como que sería como, lo digo todo esto como para que entendamos que, desde mi punto de vista, los ciclos nos hablan de la naturaleza de los planetas, ¿no? Un ciclo de 4 años Claro. nos habla de una cosa medianamente cotidiana, Mm. cosas así, ¿no? Y el caso es que en cosas quizá más pequeñas o de proyectos más cortos se va trabajando un compromiso. Sería eso. Mm, mm. Mm. Muy bien. No, Y, Cris, ¿te quedó alguna duda? Creo que dijimos Eh, todo. sí, Ya vimos signos, bueno, casas también, ¿no? Nos nombraste acá que puede ser en distintos ámbitos. Hablamos un poco eso tal con cual. Cris antes, ¿no? Uno por ahí lo piensa en relación a una pareja, pero bueno, puede ser en cualquier ámbito de nuestra vida que aparezca ese Juno. Puede ser compromiso, como lo nombrabas antes, con los hijos, con el trabajo, o con una forma de pensar, con una creencia de uno también. claro, el asunto es que probablemente tenga efecto tanto en relaciones como en ti mismo, ¿no? Es precisamente el compromiso por una serie de comportamientos, el compromiso por tus emociones, lo que al mismo tiempo le tendrás que pedir a esas relaciones que comprendan eso que valoras, ¿no? Entonces puede Ahí, acabar siendo déjame el espacio para cultivar eso o vamos a cultivarlo juntos. Eso ya depende de lo que ocurra, ¿no? Ahí. Eso sí, porque me decía Cristian si pensaba en algún caso, ¿no? Yo utilizo bastante casos de personalidades más famosas. Por ejemplo, claro, me viene a la cabeza parejas más estables. Por ejemplo, Penélope Cruz y Javier Bardem, estos actores españoles que creo que todo el mundo conoce. sí, Ella tiene a Juno en Piscis y él es Sol en Piscis, por ejemplo, ¿no? Y además, lo que les une, aparte, bueno, él también tiene Venus en Piscis, es decir, tiene muchísima energía pisciana. Y lo que les une es el cine, ¿no? Que es claro. esto visual, artístico, ¿no? Se han conocido a través del cine. Luego, eh,
él tiene Juno en Capricornio y en ese caso más bien es una oposición porque ella tiene la luna en Cáncer. Em, que por ahí vemos como lo que decía antes, ¿no? Que hay ciertos puntos en los que se complementan, ¿no? O por ejemplo, también el caso de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, estos filósofos, es un caso muy antiguo, ¿no? Pero que son muy conocidos por ser esta pareja de filósofos, etcétera, y tenían los junos opuestos, pero en el eje del conocimiento. Él tenía Claro, Juno en Géminis y ella Juno en Sagitario. Y es verdad que los dos tenían ascendente de Sagitario aparte, ¿eh? claro. Pero es interesante este punto, ¿no? Como incluso podríamos pensar que la forma de pensar de él era más de la duda perpetua, ¿no? Más geminiana y que ella tenía un poquito más como de esperanza, ¿no? En esta lucha por el feminismo, por ejemplo, ¿no? Y que a lo mejor ella le aplicaba lo sagitariano y él, y él lo geminiano. Pero el caso es que es este uso del pensamiento lo que era importantísimo para que se uniesen, ¿no? Sí. Mm, Acá tenemos una pregunta, Carlota dice, ¿cómo hago para saber dónde tengo a Juno? Claro, porque generalmente en la carta no suele aparecer, salvo mm. que yo me manejo, por ejemplo, con astro.com, y Sí. ahí ya ir a la parte de extensa selección de cartas y creo que dice otros Otros aspectos, elementos, sí. otros Otros Sí, son elementos. otros objetos o en inglés additional, ¿no? Como objetos adicionales, ¿no? Pero de Juno, Ceres, Vesta, Palas, normalmente aparece el nombre en una esquinita, ¿no? Como que tienes una selección rápida. Los Claro, asteroides más como los que habríamos hablado al principio, ¿no? El asteroide Taco, lo tienes que buscar por orden alfabético, pero estos que son los más importantes aparecen en una fila. Luego, en la web de Cosmograma, si os interesa, que es la escuela donde yo trabajo actualmente, lo puedes colocar en preferencias, ¿no? Es un ah, poco más fácil porque es solo hacerle clic ahí. Sí, sí, sí. genial. Y después hay otra pregunta que dice mi mail, que cuando el Juno de una persona toca nuestro sol, ¿qué podría significar? Vale, vale. Bueno, esto no lo hemos dicho, pero es bastante relevante que normalmente los asteroides, aunque tiene una literatura de hace bastante tiempo, ¿no? Demetra George habla de los asteroides desde hace tiempo, Octavio Deniz es un astrólogo, también tiene libros a este respecto. Em, Se suele decir que en realidad si no hacen una conjunción con algo muy relevante, tipo el Sol o la Luna o el ascendente, no se notan demasiado o puede llevar un tiempo grande el desarrollarlo. Me refiero que a lo mejor en esos casos vives tus relaciones con Venus y con Marte, con tu casa 7 y no te tomas tan en serio el compromiso o no te lo vas a currar, no te lo vas a trabajar tanto, ¿no? Como que tenemos que entender que es una actividad que purifica, mejora o madura las relaciones, pero que no todo el mundo lo hace, ¿no? Como que Claro, tienes que poner el esfuerzo, ¿no? Como uno también puede proyectar a Saturno y no vivir esa madurez, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo con los asteroides. Entonces, si lo tienes con el Sol, sí que tienes muchas habilidades para ello. Luego va a depender del signo cuáles son tus habilidades para mediar o generar relaciones, pero en todo caso sí que tienes muchas habilidades para el compromiso en general, ¿no? Eso por un lado. Entonces podría ser una persona que le interesase unir a otras personas, ¿no? Generar vínculos, generar compromisos. Y luego, aparte, también podríamos hacer la lectura que se comprometa consigo mismo, con su propio camino, ¿no? claro. Es decir, es comprometido con su talento, ¿no? Con su brillo, con lo que tiene que expresar en este mundo, ¿no? También, o creo que lo hablaba con otra persona, y me parece que podría ser, digamos, que te ayuda a comprometerte, ¿no? Esa, la energía de otra persona te ayuda con el compromiso, podría ser, digamos, de tu juego al revés, ¿no? O la persona está comprometida con vos, ¿no? Podría Ujú. darse. Sí, En sí, sí. sinastría estamos hablando. Claro, claro, claro. Claro, claro. Está trayendo esa energía al mundo. Sí, sí. Y en una sinastría, pues lo estarías viviendo en conjunto, sí, sí. Total. Ujú.
Qué lindo. Bueno, ahora todos están viendo en la carta a ver dónde está. Esta es uno. Claro, claro, esto es un juego de no parar, de no parar de preguntarte con qué estás comprometido, pues en la casa donde estés uno te estará mostrando con qué área de la vida estás comprometido, el signo, el cómo, ¿no? Cómo de esos requisitos, y si hay más planetas, eso, es como que usas el compromiso con esas otras funciones, ¿no? Si es Mercurio, habrá un compromiso con tus estudios, ¿no? También, ¿no? Claro. Como que estará en ese sentido, ¿no? O si es con Júpiter, ¿no? Pues un compromiso con tus viajes, ¿no? Por decir cosas fáciles, ¿no? Mm, ujú. Sí. Sí, tal vez algo que me viene, o sea, por ahí si no detecto que estoy comprometido, tal vez es pensar con qué personas o qué situaciones me comprometo como para detectar por dónde le viene uno a la persona, ¿no? Como para que pues tarea para el hogar, ¿no? ¿Dónde se siente comprometido, o en qué áreas? A ver si le pega con el Juno natal, digamos, ¿no? Por ahí, digamos, ahí descubren como su Juno en personas o en situaciones, ¿no? Ujú. En vida misma. Total, total, total. Es una forma de verlo desde tu propia experiencia, por supuesto. O sea, esto puede ser muy útil. Claro, claro, Ujú. totalmente. Mm, ujú, ujú. Ah, viendo, bueno, no sé si alguno con numerología va, pero el número 19 es kármico. Lo debemos, tenemos que buscar ahora un vivo para hacer Un vivo de numerología. con un número. Yo ni idea. Sé que es primo, Bueno, digamos, pero... bueno, perdón, perdón. ¿Querías decir algo de numerología? No, 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 no. No, o sea, te quería comentar, me ha venido aquí que también habíais hablado de Juno y las uniones de alma o la idea de las uniones kármicas, ¿no? A ver, mi idea de esto, en esto soy muy virginiano, para mí todo es kármico en la carta, ¿no? Es como un poco, realmente no hay nada específicamente kármico en la carta, quizá los nodos, como mucho, están hablando como de un camino del alma más claro. Sin embargo, si entramos en una función, cualquier función en tu carta natal es una huella de, si creemos en la reencarnación, lo que hiciste en otra vida, el resultado es la carta que te ha tocado en esta, ¿no? Entonces, para mí, sí puede haber algo kármico en Juno, pero como lo puede haber en Venus o lo puede haber en todo Claro. esto. Y en cuanto a uniones del alma, en realidad yo utilizo también otro asteroide, claro que es que aquí hay de todo, que es Psique. Psique, que tiene que ver con diría que son relaciones más platónicas. Es una unión más pisciana, ¿no? Como la idea Sí, de cuando estoy con alguien quiero revelar mi interior y son una entrega en la que quiero analizar todo lo que soy con esta persona, ¿no? Esta unión en la que puede ser una unión amorosa, como una unión con un amigo o una unión con cualquier tipo de persona que por alguna razón nos desnudemos el alma mutuamente, ¿no? Esto sería un poco más, para mí sí que. ¿No? Lo digo porque eso, como que podría haber como esa confusión. Mm. Bueno, esto nos a un próximo vivo hablar de relación Exacto. enfocado desde Venus, desde Psique, desde Juno y así. Claro, claro. Es que para las relaciones hay mogollón. O sea, también está Eros, por ejemplo. Claro. Eros, que es una especie de Marte, pero exagerado, ¿no? Como que hay una energía de Eros que es como irrefrenable, como si te atraviesa yo lo hablo como el deseo que no puedes frenar, o el deseo culpable, o este guilty pleasure que se dice en inglés, ¿no? Algo que ¿no? Te gusta el malote, aunque en realidad tu pensamiento va por otro lado, ¿no? Como esta cosa un poco que no te puedes frenar. ¿No? Esto sería más Eros, por ejemplo. Entonces, al final, las relaciones tienen una combinación de un montón de cosas. Mm. Pero bueno, se puede dar el vivo así como para cerrar después cuando terminemos de ver todos los que quedan. Y ahí enfocamos porque, bueno, el tema relaciones siempre sale en consulta. eh, Eh, a ver todos estos que van apareciendo, ¿no?
Total, 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 ¿no? Sí, al final todo suma, todo suma. Siempre, para no caer en el delirio, claro, a mí es que yo creo que me es fácil como entrar en eso porque tengo esta mente organizada virginiana, ¿no? Que luego siempre digo, vale, pero no te olvides de Venus, no te olvides del Sol y de la Luna. Al final, Sí. sota, caballo, rey, ABC, no te puedes salir de ahí, tienes que todo el rato volver al marco del ABC. O sea, al final, muchas veces la persona también le tienes que recordar su luna para que recuerde lo que necesite, ¿no? Y que no sobredimensiones a Juno o a Eros o así, que no, que es solo un aporte dentro de eso. Mm, Claro, sí. más esto, Sí, sí, sí. pero la persona va a tener un montón de cosas para agarrarse de lo que quiera, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. por ahí, bueno, le suena más Juno y se va a ir para ese lado, pero bueno, tiene que trabajar con la luna otra cosa, ¿no? Es esto, tengo para elegir y elijo lo que yo quiero y me olvido de todo. Exacto. Muy bien, sí, claro, porque podría olvidarse de partes importantísimas y además mucho más clave. Total, Ujú. total, ¿no? No se puede utilizar como excusa para escapar de quién eres, ¿no? Sí. Mm, mm. Bueno, acá, sí, Carlota dice, te queda una tarea para hoy, es verdad. Dice, yo soy Sol en Sagitario y mi esposo es Virgo. Ambos tenemos Luna en Capricornio. Hoy mi tarea es ver los demás planetas. Muy bien, claro, Bueno, vos claro. también podés comentar, Dani, de tu luna en Capricornio, así que también También una es luna en Capricornio más. Sol, Luna, Mercurio, Neptuno, Juno, todos juntos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues ahí hay una unión clara. Sí. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, nada, me encantó toda esta info. Mm. Y todos con tarea, me parece. Sí, tal cual. A ver su Juni cómo lo pueden descifrar, ¿no? Total, total, total. Sí, esto al final es A mí me gusta mucho dar clases de astrología porque es una cuestión de que cada persona pueda tomar su carta e ir investigando. Yo también deciros que no recomiendo que una persona que acaba de empezar se ponga todos los asteroides, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Como No, que claro. incluso cuando doy el posgrado de asteroides, que de hecho que vamos a empezar ahora en noviembre, vamos por etapas, ¿no? Yo nunca interpreto todo con todos los asteroides, ¿no? Los voy viendo por equipos, ¿no? El equipo del cinturón de asteroides con estas diosas, Juno, Palas, Vesta y Ceres, por un lado, y luego a lo mejor pongo por otro a Quirón y Lilith, por ejemplo, ¿no? Pero no todo Claro, junto porque es tal manejo de información que... O, por ejemplo, podría unir a todos los de las relaciones en una sinastría, ¿no? Esto lo hacemos, ¿no? Como tomo a Eros, así que a Juno, y con esos hago la sinastría, pero no meto a lo mejor, no sé, a Eris, ¿no? Que no hace falta meterlo ahí, ¿no? O sea que esto claro. hay que saber también, ¿no? Como qué estoy mirando y qué activar en la carta para profundizar en unos temas o en otros, porque si no, no me interesa. Pues, Bueno, ¿cuándo? ¿Noviembre entonces? Así no, contanos. Contanos, sí, sí. en noviembre, los miércoles por la tarde en España, que es vuestra, bueno, será las 7, que será vuestra una. Dos. No, Sí. vuestra Dos, 2, exacto, dos de la... exacto. Eso, empezaremos ahora un posgrado de asteroides y hacemos este recorrido, ¿no? Lilith, Quirón, Eros, Psique, las vestales, que digo yo, las virginianas, ¿no? Ceres, Vesta, etcétera. Y vamos bien. A mí me gusta verlo como un viaje del héroe, ¿no? Como los que están más cerca de la Tierra, como Lilith, son los que son más impulsivos y más básicos y luego vas, pues lo que hemos dicho, ¿no? Vas yendo más a lo social, ¿no? De las del cinturón de asteroides y luego te encuentras con Quirón, que para mí es más transpersonal, ¿no? Nos abre a la herida transpersonal. Luego, incluso más allá de Quirón hay otros centauros, Neso, Folo, y luego la última es Eris, que está más allá de Plutón, ¿no? Entonces es como un viaje del héroe para mí, como de ir de lo más cercano al individuo a aquello más colectivo, ¿no? Y que no dejan de ser accesorios de los otros planetas que también son un viaje del héroe o un viaje de crecimiento, ¿no? Mm, Sí. Así que eso. bueno, el que le interese sumarse, le puede escribir a Andrés, se suma. Exacto.
un montón de información valiosa va a tener, además de lo que es la carta y los planetas que todos conocen y conocemos, ¿no? Exacto, Tal cual. exacto, exacto. Es la idea. Así que bueno, chicos, Bueno, Cris, Andrés, muchísimas gracias por haberse sumado por este nuevo vivo juntos. Y ya vamos a publicar el próximo, así el seguimos próximo, sí. de arquetipos Sí, ocultos. nos vemos el próximo mes, entonces. Sí. Muy bien, súper, súper. Bueno, si alguien tiene más preguntas, nos puede mandar y Exacto. la próxima lo charlamos, lo que haya quedado pendiente y todo. ¿Sí? Tal Yo cual. después subo la repetición, también para quien lo quiera ver, quien lo quiera volver a ver y el que no pudo y se lo perdió, bueno, bienvenido. ¿Sí? Bueno, gracias por Genial. todo. Nos Abrazo enorme. vemos. Gracias a vosotros, gracias Dani, gracias Cristian. Chao, chao. Chao, Chau, chau. chao, chao.